nos iríamos principalmente con esta información que es así súper general y súper básica y luego ya podemos ir construyendo, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria tienen varias clasificaciones. En general se refiere a cualquier trastorno, o sea, ya una cuestión patológica que te afecta a tu vida diaria, con un mínimo de 3 meses, en el que la gran parte de la afectación tenga que ver con lo que metes a tu cuerpo. La entrada de alimento, la entrada de vitaminas, la entrada de carbohidratos, la entrada de productos vegetales o animales, la salida, y hay una especificación de trastornos de la conducta alimentaria, que es claramente, o sea, esa se considera como hasta cierto punto aparte porque es consumo de cosas que no son consideradas alimento. Que ese lo voy a sacar, lo voy a mencionar de una vez, porque cuando pensamos en trastornos de la alimentación, no es en el que pensamos, no pensamos en la pica, se le dice, ¿no? Cuando una persona tiene como una necesidad de la que no puede escapar de consumir algo que no es alimenticio. Estoy hablando de metales, piedras, tierra, algodón para desinfectar, productos que no son jabón, productos que no son, que el cuerpo no puede procesar, claro. Y que sea con la intención de consumirlo, como de comerlo, porque en algún momento me tocó el caso de un chavito que quería saber si se podía, así funciona a veces el procesamiento de las personas, ¿no? Quería saber a ver si se podía enterrar una aguja en el corazón y se tragó un paquetito de agujas, ¿no? Entonces ahí hay una alteración del razonamiento, no era porque el niño tuviera una necesidad intensa de consumir agujas, ¿no? Era porque había un proceso medio extraño ahí de pensamiento. Entonces, eso no cuenta como pica, más bien es como se me antoja el jabón porque huele rico, entonces se me afigura que también ha de saber rico y me lo como, aunque no haya ganancia secundaria, por decirlo de algún modo. Entonces, ese es como muy específico, ese no es fomentado por la sociedad, entonces ese lo podemos dejar así como a un ladito. Eh, y no tiene que ver con la autoimagen, pues eso es como algo que el cuerpo necesita y tiene que ver con una falta de ciertas vitaminas, una cuestión hormonal, entonces ese lo dejamos de lado, ¿no? Uh-huh. Y luego ya ahora sí nos vamos con los que tienen que ver un poco más con la imagen corporal, que es generalmente aquí donde podemos empezar a comentar más cosas, ¿no? Uh-huh. El primero, que es un poco como más especial y tiene que ver con otros trastornos mentales o otras situaciones estresoras o de ansiedad, que es el trastorno por evitación o restricción de ingesta. Son personas que presentan una evitación muy marcada y muy clara de ciertos alimentos, por ideas nacidas pues con un génesis en ideas específicas sobre estos alimentos o sobre lo que le hacen al cuerpo. En algún momento me tocó una persona que tuvo una pesadilla de la que no podía hablar, pero esa pesadilla le evitaba comer carne. No era vegetariana, no se identificaba como vegetariana, pero tuvo una pesadilla tan traumatizante que ya no pudo comer carne. Bueno, entonces, no cuenta como una decisión propia de dejar de comer carne y volverse vegetariana, cuenta como un trastorno, porque que una pesadilla pudiera afectarle de esa manera en su vida diaria, bueno, no sé si tendría que ver, pero ella también era veterinaria, no sé si tendría que ver, pero probablemente. También pasa mucho con niños o personas con trastornos de otro tipo, como por ejemplo, se presenta muchísimo en el autismo, porque en el autismo las personas se sienten mucho más seguras con la rutina y con cosas que pueden predecir. Entonces, si agarramos 10 manzanas, las 10 manzanas van a tener textura, consistencia, sabor diferente. Entonces, es muy estresante para ellos, ¿no? Para ellos es preferible enfocarse en alimentos hechos en fábrica, porque esos tienen un estándar de calidad y casi todo sabe o se ve igual.
Y ahí es muy común que suceda. Es como la queja más constante que tienen los papás con los niños que presentan autismo, porque en ocasiones puede ser tan restrictivo que te dejan 1 o 2 alimentos libres. También me tocó una persona que solo comía pizzas, primavera específicamente, y era lo único que comía. Era lo único que comía. Ni siquiera agua, nomás pizzas primavera, y hasta hacía castillos con las cajas de pizzas, y, o sea, todos los días una pizza primavera era lo único que comía. Entonces, pues ahí era nomás estarla checando, ¿no? Que eso fuera suficiente para su nutrición. A nuestra suerte, la masa era integral y los ingredientes de las pizzas primavera pues tienen muchas verduritas. Entonces, ahí funcionó. Además de esa, tenemos ahora sí como las 3 grandes, podríamos decir, ¿no? Que es la anorexia nerviosa, que lamentablemente es muy famosa. En las redes sociales se maneja mucho, en las películas es un tema que se ha manejado mucho. Bueno, hasta en La Rosa de Guadalupe han salido capítulos al respecto, ¿no? Y aquí hacer la diferenciación. Hay un tipo de anorexia que no es nerviosa, que se da por una cuestión biológica en la que se deja de comer. ¿Por qué? Pues varias razones, ¿no? Ahí sí esa cuestión es completamente médica. Se le asigna el término de nerviosa cuando la intención es: el malestar que me causa comer es tan fuerte que mejor evito comer. ¿Por qué? Generalmente la cuestión de la imagen corporal. Estoy muy gorda y el proceso lógico del cerebro es: si estoy gorda por comer y quiero estar flaca, tengo que dejar de comer, ¿no? Es como si fueran unas matemáticas simples. 1 más 1 me va a dar 2. Hoy en día, gracias a la ciencia, sabemos que no funciona de esa manera. Sin embargo, los trastornos no, no refieren a la lógica, pues, o sea, los trastornos son una combinación de un montón de cosas que traemos de nuestro pasado, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de un montón de procesos, ¿no? Entonces, pareciera muy lógico, ¿no? Estoy gorda, quiero enflacar, dejo de comer. Y no, no a todo el mundo le funciona de esa manera. De hecho, hoy en día sabemos que dejar de comer así de buenas a primeras es más probable que te estanque en un peso, a que te haga bajar de peso. O que te mande directamente a un salto a desnutrición sin necesariamente haber un cambio en la masa corporal. La anorexia se caracteriza por la negación a ingerir alimentos. En caso de verse obligado a ingerir, porque muchas personas, porque saben que no es aceptado socialmente, lo ingieren, pero luego tienen una serie de rituales y de procesos para asegurarse de que salga del cuerpo, ¿no? Ya es el uso de purga, o incluso ya una vez que sale, digamos, la materia fecal, la pesan para asegurarse que es la misma cantidad de peso que lo que metí. O sea, antes de comer peso, son 200 gramos de pollo, peso mi materia fecal para asegurarme de que sean 200 gramos de materia fecal, lo cual hoy también sabemos, gracias a la ciencia, que no es así como funciona. Tú no te comes 200 gramos de pollo y en 15 minutos los defecas. No, así no funciona. Pero esa es la idea, o sea, lo que entra tiene que salir. Y si no entra, mejor. En la anorexia también se utiliza mucho drogas que te ayudan a evitar el apetito, claro. No necesariamente las que te purgan, sino de plano que te quitan el apetito. Entre ellas hay una que crea un gran nivel de adicción, que es el cristal, ¿no? Que ahorita se está moviendo mucho, y de hecho he tenido pacientes, usuarios de cristal, que no les gustó, que no les cae bien la reacción, pero los hace dejar de comer. O las que son socialmente aceptadas, ¿no? Entre comillas, que a veces me ha tocado que me dicen: hey, consígueme una receta de metilfenidato. Y yo, sí sabes que es sumamente adictivo y que se utiliza para personas que solamente tienen TDAH y tarara.
sí, pero es que me quita el apetito y me da energía y sí, y la verdad es que ahorita hay muchas drogas socialmente aceptadas Correcto. que te Sí. ayudan a bajar de peso y está fuerte. Sí, es bastante interesante estos tres grandes, como le llaman, y apenas vamos con el primero. Ujú. Y bueno, vamos a ir a una breve pausa porque aún falta bastante información muy importante. Regresamos en un minutito. ¡Qué fuerte! Ay, yo estoy acá. Sí, yo me quedé así cuando empezó a decir lo Lo de del que hasta peso. pensaban y yo así. Sí. Pues es que buscan una Nunca lógica me bien imaginé. ilógica, ¿sabes? Pues es que están buscando descanso de una ansiedad muy Si fuerte. no quieres quedar peor que una piedra, Es muy desagradable, ¿no? De hecho, una de las técnicas que se utiliza, porque llegan al grado en el que ya no pueden ni siquiera verse al espejo, no pueden ni meterse a bañar porque el simple hecho de... Un drama, un show, un no sé Tiene qué. que ver. Estamos aquí de regreso en Tiempo para Crecer con el tema de hoy, que es trastornos de la alimentación e imagen corporal. Por si ustedes acaban de sintonizarnos, les recordamos que pueden comunicarse al teléfono en cabina, que es 656-632-0860, para ya sea para comunicarle alguna duda a la especialista, la maestra Denise Barraza, o comentarnos alguna experiencia. Y antes de seguir avanzando con estos de los tres grandes ejemplos que ya hemos escuchado, cuando Denise hablaba, yo notaba como que sus cabecitas, les comenta aquí en cabina, como que era así de afirmando, ¿no? Como que sí. ¿Qué era ese sí? ¿Qué les estaba haciendo clic? ¿Quién quiere compartir con nuestra audiencia? Cuando Denise tocó el tema de la anorexia, recuerdo que me tocó convivir con una persona en un tiempo prolongado, convivir pues casi 24/7, esos periodos que comes, desayunas, comes y cenas con el mismo grupo, y cada vez que tocaba el desayuno, la comida o la cena había una estructura para esa persona. Siempre estaba, había una llamada que no podía atender, o se le hacía tarde desafortunadamente, disculpen, se me hizo tarde, pero empiecen sin mí, o cuando ya le tocaba estar sentado, ocurría algo que se tenía que levantar, disculpen, algún drama, no fluía, pero era estar haciendo, imagínate, son 3 comidas, era estar inventando todo un esquema, ¿no? de acciones y de actos que le ocurrían externos, inventarlo para poder justificar que no iba a poder estar comiendo con nosotros. Entonces, además se ve que lo pasan mal, es estresante, se ven sumamente estresados. Entonces, y no sé si, bueno, ahora que la especialista nos diga si tiene alguna cura o se aprende a vivir con eso, porque estuve una vez en una casa donde hubo una persona con anorexia, pero ya era adulto mayor, estoy hablando de 60 años, y aún se pesaba el arroz en la casa o las porciones. Se necesitaba saber cuánto pan iba a comer, todo se pesaba, todos los alimentos de la persona, todos los pesaba. A mí se me hizo bien extraño hasta que después me enteré que cuando en su juventud tuvo anorexia, y después en la infancia hubo abuso infantil, ¿no? Abuso sexual infantil. Entonces yo, bueno, ya sabes, desde mi empirismo, sí, mi expertise, dije, bueno, hubo abuso, no come por el abuso, algo le pasó, eso le desarrolló el trastorno, lo tiene controlado, pero aún así tiene que seguir pesando la comida, ¿sí? Son absurdos, pero ya estando en ese esquema, a lo mejor para ellos no es nada fácil, ¿verdad? Claro. Entonces para nosotros podría ser muy fácil, pero lo que sí, el común denominador de estas dos personas que he conocido que no lo pasan bien, y es bien estresante, sufren, yo creo que hasta ansiedad, ¿no? Por su problema. Claro, y tocas 3 temas súper importantes. El primero, hay que hacer una buena diferenciación entre un trastorno de la conducta alimentaria y un trastorno obsesivo compulsivo, que puede manifestarse con conductas de extremo control, como esto de que necesito comer 250 gramos de arroz, pero es porque este número, porque tengo una obsesión con este número, no porque estoy protegiéndome de cuánto estoy consumiendo. Ahora,
si ya tenemos el antecedente de que esta persona en algún momento tuvo anorexia, muchas personas que de cierto modo hicieron las paces con esta circunstancia, que no lograron a lo mejor llegar a una resolución completa en la que ya no tuvieran que estarse preocupando por lo que comen o por su peso, pueden llegar a tratos, ¿no? Con ellos mismos y con su familia o con su cuidador primario, en el que, ok, voy a hacer 3 comidas al día, pero van a ser 200 gramos y 200 gramos y no me pidas más. Y tú como cuidador primario, porque bueno, yo trabajo mucho con adolescentes, lamentablemente son trastornos que han aumentado increíblemente en los adolescentes, ya les mencionaré las cifras. Las mamás, los papás, los hermanos, ¿no? Los cuidadores primarios, pues aceptan estos tratos, ¿no? Y uno también trata de negociar con ellos. Bueno, 3 comidas pequeñas es mejor que ninguna comida al día. Y ya lo veremos que con los otros 2 grandes, que sería la bulimia y la sobreingesta, que 3 comidas pequeñas al día es mejor que una sola comida enorme. O sea, porque se está haciendo más daño, ¿no? El cuerpo en verdad lo está resintiendo, y con 3 o incluso hasta 2 comidas pequeñas al día podemos trabajar con eso, ¿no? Y poco a poco ir agregando, y es de mucha paciencia, ¿no? Porque veo que es hasta de una negociación, ¿no? Yo creo que entra el nutriólogo, el psicólogo, la red de apoyo, la persona, y 100%. para buscar el equilibrio. Es que siento, lo asocio así como cuando, por ejemplo, las personas dejan de fumar, pero lo sustituyen por comida. O sí, también sí, es no, así. bueno, así es como me está entrando como que en mi cabecita, como que sustituyes una cosa por la otra, porque pues ya tienes pues esta necesidad, esta adicción o estas ansias, ¿no? Y qué bueno que tocas ese tema, porque tiene absolutamente todo que ver con el otro punto que tocaban ahorita, el abuso infantil. Muchos niños que sufrieron abuso en su infancia, sobre todo inseguridad, violencia, cambio constante de cuidador o de domicilio, niños que se criaron en casas hogares, en migración constante, niños adoptivos, o que cambiaban constantemente, primero mamá y luego papá y luego la abuela y luego el hermano, y así, que tuvieron varias pérdidas o que tuvieron faltas en sus primeros años de vida, es lo más normal. Van a desarrollar un trastorno compulsivo de la alimentación. Roban comida, la esconden, y es una cuestión de estar acaparando comida, y la esconden en su propiedad, y la comida se echa a perder, y ellos saben que es comida que no se van a comer, pero el simple hecho de tenerla ahí, saber que si yo necesito, puedo llegar a ella. Y tiene que ver con estas faltas, ¿no? Falta de seguridad, falta de estructura. E incluso lo he visto en niños que no han sido adoptados, que nunca han estado en su casa porque mamá está enferma, porque papá viaja mucho, porque papá y mamá se la pasan peleando. Es tan fuerte que el niño se conforta a sí mismo con la comida. Generalmente los papás se dan cuenta del proceso alimenticio del niño y le dicen, hey, no puedes comerte lo de toda la familia, tienes que comer tu parte, y el niño procede a robar y esconder, aunque sea su propia casa. Ahora, como terapeuta y como una persona que ha trabajado con niños en situación vulnerable, manejamos una frase que me encanta: no hagas un vacío que no estás dispuesto a llenar. El niño está acaparando comida para autoprotegerse y hasta el momento le ha funcionado. ¿Vas a tú llenar ese vacío? Si tú estás dispuesto a volverte su cuidador primario y asegurarte de que no le falte nada y tenerlo en tu casa y darle estructura y darle cariño, ok, vamos a trabajar lo de la comida. Pero si ese niño va a volver a la casa hogar, o va a volver a las calles, o va a volver a un hogar en el que hay confusión, no le quites eso, porque eso lo está haciendo fuerte, eso lo está haciendo sobrevivir. Entonces es difícil, ¿no? Eso es abuso o falta infantil. Y la otra es el abuso sexual, que es una cuestión bien importante. Muchísimas personas vienen a terapia con trastornos alimenticios y trabajándoles, resulta que en algún momento tuvieron un abuso sexual, porque es control. El meter alimento a tu cuerpo
se trata absolutamente del control. Yo no pude controlar que en algún momento alguien le hizo algo a mi cuerpo que me hizo daño y que no me gustó, pero puedo controlar que esta comida que meto no se convierta en grasa o no se convierta en muslos grandes o en papada, o sea, porque así es como se dimensiona la mente de una persona con un problema de autoimagen, ¿no? Y por eso uso estas expresiones, meter y sacar del cuerpo, no comer, porque está tan cosificado, ¿no? La comida es un ente maligno para las personas con un trastorno alimenticio y les asignan moralidad a la comida. Esta comida es buena y esta comida es mala. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿En los trastornos alimenticios no entra la obesidad? No. No entra la obesidad porque la obesidad está determinado por elementos variables que no necesariamente tienen que ver con la ingesta alimenticia. Ajá. Hay enfermedades hormonales, por ejemplo, o tumores, o cuestiones así. Sí, es cierto, es cierto. Y me tocó conocer a una persona, baja peso, 1.70 de estatura, talla 0, y a veces la talla 0 de pantalón le quedaba grande, con los triglicéridos súper altos, porque como no engordaba, ella almorzaba, comía y cenaba carne de puerco. Entonces, pues no era obesa porque su genética no se lo permitía, pero no significa que estaba siendo saludable, no tenía hábitos saludables. Y la tercera cosa que comentaba ahorita la compañera, que es bien importante y que muchísimas personas no tomamos en cuenta cuando pensamos en un trastorno alimenticio, es que una parte extremadamente afectada en las personas con trastornos alimenticios es la parte social. El 100%, una persona que tiene un trastorno alimenticio medianamente desarrollado se va a empezar a aislar, porque su vida social gira alrededor de la comida. Y tiene todo que ver con la cultura mexicana en el sentido de que nuestra vida gira alrededor de la comida, ¿no? He oído testimonios de personas extranjeras que han venido a México y dicen, es increíble, hay comida en todos lados, por todo comen, para todo buscan excusas para comer. Bueno. Feliz 2 de febrero. Aprovecho con los tamales. Bueno, pues ahí está. Si yo soy una persona obsesionada con el no comer, el que no me vean comer, el tener miedo de que me digan o me obliguen a comer, pues me voy a aislar, porque ya sé que todas las reuniones sociales va a haber algo de ingesta. Y a veces puede llegar al grado de que ver a una persona comer, ya con eso me provoca a mí la sensación de desagrado. Ya no es nomás yo, sino que ya es mi modo de ver el mundo. Dentro de esto pasamos con los otros dos grandes, porque ese es el primero. La anorexia, la característica principal es negación a ingerir alimentos. Y luego tenemos la bulimia. La bulimia tiene la característica de fluctuar entre negarse a la ingesta y tener sobreingesta. O sea, tener periodos en los que no se come o casi no se come y luego una compensación de meter un montón de alimento no nutritivo en cantidades que no son saludables. Y aquí es donde viene más presente la purga o provocarse el vómito. También se puede presentar purga y provocarse el vómito en la anorexia, pero es más constante en la bulimia porque el darte el atracón, que es estos periodos periodos cortos de tiempo en los que puedes comer unas cantidades insalubres de comida, y con la mano en la cintura puedo decir insalubre porque estoy hablando de 3-4 pizzas en 15 minutos, o sea, yo lo he visto, 8 caguamas en 5 minutos, o sea, y la persona no era alcohólica, era simplemente que había y tenía que meter al cuerpo, ¿no? Entonces, esos atracones generan un tal sentimiento de culpa que tienes que sacarlo de tu cuerpo. Entonces, es la provocación del vómito o la purga. Y el beneficio o la sensación de satisfacción de ver que sale eso de tu cuerpo es tan grande que se vuelve un hábito, ¿no? Ya sé que me puedo dar atracones porque tengo una solución sencilla, que es provocarme el vómito. Que no es una solución sencilla, es extremadamente doloroso para el cuerpo, pero la obsesión, la obsesión y la fijación con la comida es tan fuerte que prefieren eso, ¿no? Porque llega a un grado en el que el ácido del estómago daña tanto el esófago que luego ya
es constante, ¿no? Se provoca un reflujo constante en el que las muchachas ya no pueden ni siquiera dormir acostadas, tienen que dormir sentadas porque si no ellas mismas se ahogan con el reflujo. Ay, disculpen que dije muchachas, pero es que le puede pasar a cualquiera, pero tristemente hay una constante más en la población femenina. El tercero, y que algunas personas a lo mejor podríamos confundir con sobrepeso, ya sería la sobreingesta o trastorno alimenticio convulsivo, en el que es pues meter comida, no en periodos así como de atracón, pero estar comiendo constantemente, aunque no haya hambre, o incluso ya hay molestia de lo lleno que estoy, pero tengo que seguir metiendo. Y ese tiene más que ver con la falta que hubo en una infancia o en algún momento. También se da cuando hubo un momento en el que padecimos mucha hambre, que para algunas personas puede ser traumático si fue un tiempo de pobreza o de necesidad considerable. Y no tiene tanto que ver con la autoimagen. Con la autoimagen tiene más que ver la anorexia y la bulimia. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta el momento? Híjole, está bien interesante el tema y no sé, como que empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo conozco a una persona que ahorita que mencionabas desde dónde viene a lo mejor el esconder comida o el... Bueno, te preguntaba porque, por ejemplo, esta persona es una persona obesa porque come mucho, no porque tenga una enfermedad, no tiene tiroides, no tiene nada de eso, está obesa porque come mucho, más bien tiene obesidad, no está obesa, tiene obesidad. Y ella tiende a esconder comida. Entonces ahorita que estabas como que mencionando muchas cosas, bueno, por ejemplo, ella salió de un matrimonio en el que era abusada, ¿no? En todos los sentidos, en la que la golpeaban, en las que ella no era validada de ninguna forma, y como que su única solución o de la única forma en la que ella podía tener control o sentirse segura era con la comida. Entonces ahorita que estás explicando todo eso, como que todo empezó a hacer clic en mi cabeza, y como a veces juzgamos sin saber, ¿no? Porque me ha tocado que estamos a veces sentados y a veces la familia es muy grosera y y hasta las mamás, muy hostil, ¿no? muy hostil. Entonces me ha tocado escuchar comentarios de su hermana de que me ha tocado escuchar comentarios de sus hermanas así como que otra vas a tragar, sí, y otra vez te vas a servir, mírate cómo estás, y sí es como hasta dónde te puede llevar no sé si la ignorancia, bueno, que sí es ignorancia, ¿no? Del tema, pero sí está bien fuerte y cómo muchas cosas que suceden en tu infancia pueden recaer en tu adultez, ¿no? Por ejemplo, yo tiempo, creo que como a lo mejor muchas, tuvimos un problema con la alimentación o peleamos con la comida, ¿no? Tenemos como que yo hasta este momento sigo teniendo ¿cómo se dice? Una lucha con la comida, que sé que no es mal y que sé que no es que está bien comer y todo, pero hasta este momento, a veces hay momentos en mi cabecita que me juega sucio, me juega mal y que, oye, es que no debiste tragar todo eso, ya ves, por eso estás bien gorda y por eso no bajas, y todo sí es cierto. O sea, por ejemplo, yo fui una niña que migré mucho, yo nunca estuve en un lugar seguro, nunca estuve en un lugar estable, yo nunca he vivido en una ciudad más de 2 años, siempre estuve moviéndome constantemente desde que tengo uso de razón. Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de 11 años haber escuchado alguna vez un comentario en que tan chiquita y tan gordita, y traumarme demasiado al punto de, yo me acuerdo que mi papá tenía vendas para cuando te lastimas, te lesionas o algo, y yo agarrar las vendas y enredármelas en la panza y dejar de comer y hacer dietas así súper extremas de que veía en el internet de un vaso de agua en la media luna. Y entonces que ahorita yo lo pienso y digo, qué fuerte, y cómo obviamente es algo que no se le pone atención porque empiezas a bajar y automáticamente la gente dice, ay, te estás cuidando, exacto, vaya, ya bajaste de peso, wow, qué bien te ves, más delgada. Y a veces no saben todo el rollo mental que traes. Exacto. Todo lo que estás haciendo. Por eso la recomendación más actual es nunca comentes del cuerpo de otra persona. Claro. Nunca, ni para decir cosas buenas porque no sabes.
Y vamos a adentrarnos a la segunda pausa del programa, pero a nosotras mismas y a ustedes yo les dejaría medio preguntas y reflexiones y a la mejor esperanza. Ahorita Miriam preguntaba, ¿hay esperanza para una persona con trastornos alimenticios? Para que la maestra ahorita nos responda. ¿Y qué tenemos que ver nosotros como sistema, ya sea familiar, roomies, amigos, en la alimentación de un trastorno alimenticio? Regresamos en un momentito. Pues es que sí, el trastorno es total. Estamos aquí de regreso. Les recordamos el tema trastornos alimenticios e imagen corporal, que está siendo orientado por la maestra Denise Barraza. Y si usted quiere convivir con nosotras, márquenos al teléfono en cabina 656-632-0860. Y bueno, yo tenía ahí unas entre reflexiones y preguntas, pero ya antes de pasar y darle el micrófono a Denise, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, ¿cómo influye tanto los comentarios, ¿no? de las personas cercanas a ti? En mi caso, sufrí un trastorno alimenticio como a los 14 años más o menos. Fueron principios de bulimia y fue a raíz, bueno, ahorita ya ella ya me estuvo abriendo la mente. Y había más allá, ¿no? Pero a raíz también de un comentario de un hermano de una amiga mía, que me dijo, ¿por qué estás usando esa blusa si ya estás pasándote de gordita? Y yo me quedé así como que, caray, me vi, yo dije, yo no me había dado cuenta. Entonces, yo llegué directo al espejo, me vi y yo dije, sí estoy gordita. Entonces, me metí tanto en la cabeza que estaba gorda, que automáticamente mi reacción fue, en aquel entonces había una novela que se llamaba Rebelde no, era una novela en donde un personaje se provocaba el vómito. Entonces recordé y dije, bueno, pues me provocó el vómito y voy a adelgazar, ¿no? O sea, entonces se me volvió un hábito. Cada vez que comía, inmediatamente a vomitar, comía y a vomitar. Sí, obviamente adelgacé muchísimo. Y están estas cuestiones positivas, ¿no? Que la gente te comenta, ¡ay, qué bonito cuerpo! Estás adelgazando, sí, pero esa delgadez me llevó a usar talla 0. Yo tenía 21 más o menos, 21 años. Y fue tan difícil para mí volver a recuperar mi peso, dificilísimo, porque yo inclusive un caldo, yo daba una cuchara y se me salía automáticamente por la nariz, o sea, ya lo sentía en la nariz. Y era correr al baño, o sea, ya no me lo provocaba, ya era automático. Y hasta que mi hermana se dio cuenta que una vez llegué a la escuela y hizo mi caldo favorito, llegué y comí, pero comí con una desesperación, porque pues eran horas, ¿no? de no probar alimento. Comía con una desesperación, ¿y quieres otro plato? Sí, otro plato. Cuando pues estaba chiquita, muy delgadita, y decían, pues ¿dónde te cabe tanto, no? Sí, pero al momento de que ya mi estómago inmediatamente por la nariz empezaba a sentir que regresaba ya al baño, o sea, ya era automático. Entonces luché mucho por años para recuperar mi peso. Me inyectaba sueros. Mi abuelita me llegó a dar un remedio, ¿no? Que decía, mija, es que necesitas subir de peso. Champurrado, 1 litro de champurrado diario. Ay, váyame. Empecé a yo aprender a hacer mi champurrado para agarrar cuerpo, porque yo era un palito, un talla 0 en 21 años, pues yo me veía como de 15 cuando tenía 20, ¿no? Entonces sí fue bien difícil, es bien duro, y como de un comentario que alguien te hace y te puede provocar tanto daño, ¿no? Ahorita ya me estoy dando cuenta que viene a través de un abuso, ¿no? Y es cierto, o sea, pero no te das cuenta, o sea, tiene que haber todo un proceso
y es autoconocerte y autoinformarte para poder realmente saber de dónde proviene. Entonces, no, sí, está bien. Y es que a veces también buscamos, por ejemplo, en trastornos alimenticios, esto, ¿no? Los porqués. Sin embargo, cuando se centran en las soluciones, pues ahorita antes de irnos a la pausa, ¿no? Apelaba yo a la respuesta de, bueno, hay esperanza para alguien con algún trastorno que esté escuchándonos ahorita. Y bueno, ahorita que Denis nos conteste, pero a veces también a lo que iba es que en el problema a veces está la solución, ¿no? Como amigos o como familia, así como empezó en un comentario, tal vez también otro tipo de comentarios puedan desbloquear este tipo de situaciones que nuestro sistema ahora sí que perceptivo lo ve como bien grande, como que es irresoluble, pero creo que vamos a finalizar el problema con esperanzas para adolescentes como tú lo fuiste, Jazz, o como todas nosotras que hemos sufrido de algún tipo de trastorno alguna vez en nuestra vida. ¿Qué esperanza nos brindas, Denis? Si es que existe. Esperanza sí hay. Claro que las que manejan trastornos alimenticios, porque lamentablemente hay tanta, se presenta mucho, entonces la psicología, no solo la psicología, sino también la nutrición. Lo ideal sería que el psicólogo y el nutriólogo trabajaran juntos en un mundo perfecto, ¿verdad? A veces no se puede, pero mi recomendación siempre es primero el psicólogo y luego el nutriólogo, porque personas que han tenido anorexia, bulimia, van primero con el nutriólogo les pone, si ahorita están consumiendo 250 calorías al día, que es nada, que es absolutamente nada, es una miseria, y el nutriólogo les dice, bueno, vamos a empezar con 1000, que 1000 sigue siendo muy bajito, pero vamos a empezar con 1000 para que no te asustes. La persona ve 1000 y se asusta y dice, no, yo sé más que el nutriólogo, porque yo lo he visto en TikTok, porque yo lo he visto en Instagram, porque yo lo he visto en internet. Y en verdad se lo creen, en verdad he visto chavitas de secundaria que juran que saben más que el nutriólogo y no las sacas de ahí, porque es un trastorno que no responde a la lógica, responde a una serie de círculos viciosos de me siento mal, hago esto, me siento bien, luego hago esto y me vuelvo a sentir mal y pues sí, ese es el círculo vicioso, ¿no? Bueno, primero les quiero comentar unos números. En el 2002, en México se manejaba una cifra del 2.8% de población femenina. Se presentaban los trastornos alimenticios. Y en la masculina, 0.9%. O sea, ni siquiera un 1%. En el 2002. ¿Cuál es el número que nos preocupa? Que del 2002 al 2022, o sea, en 20 años, hubo un 300% de aumento en presencia de trastornos alimenticios entre los 15 y los 29 años. Ahora, yo creo que estas cifras están mal. ¿Por qué? Porque no creo que todos estén respondiendo correctamente a las encuestas, a todos los que han contestado. No creo que las clínicas rurales o las clínicas con bajos presupuesto estén pasando los datos correctos. No creo que las clínicas de colonia que no tengan psicólogo, porque no todas tienen psicólogo, y que no tengan nutriólogo, porque no todas tienen nutriólogo, estén pasando los datos correctos de estas encuestas. Entonces, yo no creo que es la cantidad que están manejando hoy en día, en el 2022, que es el último censo que tenemos al respecto, que fue el año pasado. Todavía estaba la pandemia, todavía estaban pasando muchas cosas. Ahorita estamos manejando 24.6% de presencia de trastornos alimenticios en el grupo de 13 a 18 años. O sea, más o menos 22,000 casos al año se manejan en las clínicas de gobierno. Eso es otra cosa, no estamos contando las clínicas privadas. Ese es otro asunto. Básicamente estamos manejando 25, si tenemos en cuenta que en México hay 126.7 billones de habitantes, entonces tenemos 25.34 millones de personas con un trastorno alimenticio, entre hombres y mujeres y entre toda esta variedad, ¿no? Con una equivalencia de
por cada 9 mujeres con un trastorno alimenticio hay un hombre. O sea, aunque en los hombres se presenta, en las mujeres es completamente mayor, apabullante, ¿no? La cantidad de mujeres en comparación con la cantidad de hombres. Aquí hay 2 elementos. El primero, no creo que sean el 24.6% de la población. Yo creo que es más. Por pura lógica y por la pura poca experiencia que tengo. Yo voy y doy pláticas a escuelas, doy talleres y siempre hay por lo menos una persona, y si es una persona es poquita, que dice, a mí me pasa eso, o a mí me pasaba eso. No encuentras tú un grupo de mujeres en el que no haya por lo menos una persona que haya tenido toda la sintomatología. A lo mejor no se identifica con la etiqueta de anorexia o bulimia, pero vivió la sintomatología. Entonces, no es un cuarto de la población femenina. Yo creo que es la mitad y me estoy yendo bajito. ¿Cuál es el otro número importante aquí? El grupo demográfico, entre 13 y 18 años, entre 15 y 29 años. Son pubertos, adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué aumentó tantísimo este número? Además de que se empezaron a hacer más encuestas, también tiene que ver las redes sociales. Las redes sociales, 100%. Si cuando veíamos la tele en los 90s, nos afectaba ver porque en los 90s era cuando estaba de moda el tipo de cuerpo de Cindy Crawford, que bien llamado, identificado como la silueta cocainómana, porque era bien sabido que todas esas actrices que eran un palito y esas supermodelos usaban cocaína, y así le decían, ¿no? La silueta cocainómana era lo que estaba de moda. Raquíticas, no delgadas, raquíticas. Es que de pronto las veías en la tele, pero hacías otra actividad y ahora traes el celular todo el tiempo. Y ahora traes el celular. Están programando esa programación neurolingüística de que esta es la mujer ideal, tienes que ser bonita para ser influencer y entre más followers y la belleza es lo único que... Y los muchachos, los jovencitos y las jovencitas ni siquiera lo buscan, porque las aplicaciones están hechas de que terminas de ver un video y en automático te pasa el segundo, no le importa si tú quieres ver el que sigue o no. Entonces... Claro, entonces, estos influencers viven de eso. Sus cuerpos están hechos de catálogo, literalmente. Y las jovencitas, sobre todo las jovencitas, se trauman pensando que si este influencer se ve así, yo también podría. Es lograble. Y ese es normal. el éxito, ¿no? Voy a tener Ese es el éxito. Si me he visto así, además la ropa, sufren por las prendas, por alcanzar aquello. ¿Saben que ahorita que están hablando de redes sociales y todo este rollo, siento que también hay algo bien importante que tenemos que entender y que me ha tocado muchas veces escucharlo, que le meten la religión, ¿no? Es que Satanás te dio y lo escuché hace poquito en una influencer súper famosa que tuvo un trastorno y le dio ese trastorno, entonces ella nomás acercándose a Dios se curó del trastorno, que ok, está bien tener fe, porque así la fe te puede sacar de los momentos más oscuros, pero no darle esa como... no le den ese peso a Dios. No tiene la culpa. No, más bien que qué bueno que tengas fe y qué bueno que tu fe te ayudó a salir, o sea, cual sea tu fe, pero sí siempre buscar ayuda profesional. No vas a encontrar la ayuda ni con un cura, ni con un pastor, ni con un... No. A lo mejor te pueden dar sí motivación emocional para que tú misma te motives a querer salir de ahí, pero siento que no es la solución siempre, como tú ahorita decías, terapia primero y después con un nutriólogo. Los profesionales ahora sí que de la salud son los que te pueden ayudar. Fíjate que he tenido cuestión religiosa, es nuevo, y yo creo que también tiene que ver con los influencias religiosos, sí, porque... 100%. Ajá, sí, porque yo no lo había oído en persona, no he tenido experiencia, ni siquiera he leído manuales que hablen al respecto específicamente, pero he visto TikToks. Entonces, pienso que es más una cuestión así de una idea extraña que alguien tiene y tiene el medio de reproducirla y hacer llegar a un público más grande, pero no es así como, no es un pensamiento común. Yo lo ubicaría, si la persona tiene así de que absolutamente todo es culpa de Dios o es un reto de Dios, tendría más que ver con trastorno obsesivo compulsivo. Porque hay un tipo específico de trastorno obsesivo compulsivo que se manifiesta con pensamientos religiosos delirantes. Que incluso hay la Iglesia Católica
tiene una organización en específico para tratar ese problema, porque es un problema. Que son se me olvidó el nombre, pero sí, anónimos. O sea, porque sí, luego la idea delirante, o sea, hasta la misma iglesia reconoce que no va por ahí. Entonces, esperanza, sí hay, claro que sí, hay muchas maneras en las que se puede lograr. Lo primero es, mi recomendación primera sería, limita tus redes sociales. Si estás siguiendo, yo les digo, ¿por qué sigues a tal persona? Nomás porque es bonita, deja de seguirla. Sigue artistas, sigue pintores, sigue músicos, sigue personas que tengan todos diferentes tipos de cuerpo, diferentes razas, diferentes otro ocupaciones. Contenido, ¿no? Arte, Sí, otras cosas sí. de interés. Incluso hubo una temporada en la que se puso muy de moda el video de Money, de Lisa, una cantante coreana, y se volvió viral, muy bonito, usaron la canción para TikTok y todo. Las idols coreanas son extremadamente flacas y no es su naturaleza, porque hay compilación, una cantidad enorme de videos de las idols coreanas desmayándose en el escenario. Y es que también es el estereotipo de belleza, ¿no? De Corea. Yo también sigo así como que influencias coreanas, o sigo un en específico que se vino aquí a México, pero sí es un rollo de, ella dice, yo mido 1.68. Yo me vine a México de vacaciones, subí de 45 a 54 y era de que está súper gorda, eran los comentarios típicos de su país de que estás haciendo, mujer, estás bien gorda, y ella así, súper flaquita así. Sí, y es preocupante porque luego hablas con las muchachas que tienen así como, que tratan de verse como idols coreanas y les pregunto yo, ¿has visto las compilaciones de videos de las muchachas, las idols desmayándose en el escenario porque no pueden ni ellas soportar su propio peso? Dicen, sí. Le digo, ¿y estás tú buscando verte de esa manera porque eso significaría que estás logrando tu cometido? Sí. O sea, es una placa de honor. Consciente, es una placa de honor desmayarte de lo desnutrido y cansado que estás. Es bueno porque significa que lo que estás haciendo está funcionando. Uy. Entonces, Qué fuerte. ajá, sí, llegamos a ese grado, ¿no? También este pensamiento, la distorsión a la que puede llegar, una muchacha le daban la opción ya de atenderla con medicamento psiquiátrico, con antipsicóticos. Si vas, mi recomendación tampoco es que vayas directo con un psiquiatra, porque este tipo de delirios se tratan con antipsicóticos. Sí. Y el efecto secundario de a fuerzas del 100% de los antipsicóticos, que no son todos los medicamentos psiquiátricos, nomás los antipsicóticos, es que te hacen subir de peso. Todos. La pregunta no es si te va a hacer subir de peso, la pregunta es cuánto. Entonces, a mí me ha tocado muchachas que dicen, si yo subo de peso, me mato. Te estoy avisando. Y así lo dicen, ¿no? Te lo dicen a tu cara. Si me hacen tomar ese medicamento y ese medicamento me hace subir de peso, me va a matar. Prefiero estar muerta. Y lo hacen, y lo van a hacer. O sea, tú no dudes de una amenaza de ese tipo de una persona con un trastorno alimenticio cuando se refiere a subir de peso. Entonces, primero el psicólogo, luego el nutriólogo, y luego ya, si trabajamos autoimagen y alimenticios y la persona sigue con haciéndose daño, con ideas delirantes o con ideación suicida, ya mandamos al psiquiatra. Pero yo sí, sinceramente, en mi experiencia, el psiquiatra es el último recurso. Lo primerito que podemos hacer todos es ser más conscientes de a quién seguimos en redes sociales. La sigo nomás porque está guapa y quisiera ser como ella, o lo sigo porque su contenido en verdad me enriquece. Así, bien sencillo. Muy bien. Y ya lo segundo, pues sería dejar de darle moralidad a algo que no tiene moral. Para que la comida sea buena o mala, tendría que ser capaz de tomar decisiones. La comida no tiene moralidad porque no tiene conciencia. La comida no decide hacer cosas malas. La comida Es comida. es comida. Es combustible para el cuerpo. Lo que te hace bien o lo que te hace mal es la cantidad, pero la comida no es mala. Para eso tendría que ser un ser consciente que puede decidir hacerte daño, y no, eso no pasa. Tampoco puede ser buena. Y eso lo he visto muchísimo en nuestra cultura común, ¿no? Que las abuelitas, ay, tómate esto y esto te va a hacer muy bien. No, la carne de puerco es bien mala. No, es combustible. Es combustible. Comer no es
no es un premio, porque muchas veces premiamos a los niños con dulces y como que los niños empiezan a hacer también la asociación de que soy bueno y por eso como, y soy malo y no debo de comer. Es como un salto lógico que podríamos hacer, ¿no? La comida no es un premio, la comida no es un castigo, la comida es combustible, hay que quitarle la emoción al acto de alimentarse. Es combustible. Tú cuando haces cosas como un robotcito, gastas combustible, gastas energía, necesitas meter más para que puedas hacer tus actividades. Punto. No es que seas bueno o malo por hacer una actividad fisiológica natural, porque entonces también tendríamos que darle una clasificación moral al hecho de ir al baño o al hecho de estornudar o dormir, ¿no? Y no hacemos nada de eso con otras actividades naturales del cuerpo, pero la comida sí. Y claro, por eso digo, eso es básico, ¿no? No hagas comentarios del cuerpo de otras personas, ni buenos ni malos. Ya si la persona comenta algo, pues bueno, pero no, ni siquiera, aunque tú creas que es un halago, porque en verdad no lo sabes. Y la otra cosa, no hagan dietas, a nosotros que ya somos adultas, pues no hagamos dietas, no hablemos de dietas y no juzguemos, no estemos hablando mal de nuestro cuerpo en frente de niñas, especialmente niñas o niños, porque entonces lo normalizamos. Entonces ser adulto implica estar infeliz con mi cuerpo. Entonces parte de ser adulto normal, de la vida de adulto, es estar siempre a dieta o enojado porque no como lo que quiero o culpable. O sufriendo porque las dietas hacen sufrir. Claro. Te duele el cuerpo. Y el niño lo aprende de vernos a nosotros. Y es muy difícil porque las mamás dicen, yo nunca le dije nada a la niña. No, pero la niña te oyó hablar de tu cuerpo, o el de tu amiga, o el de su abuela, o el del artista. Y la niña supo que eso estaba permitido. Está permitido opinar y calificar de bueno o de malo el cuerpo de otras personas, ¿por qué no el mío? Son saltos lógicos que la mente hace. No es culpa de nadie, porque tampoco queremos que mamá se sienta culpable. Lamentablemente es parte de la cultura, ¿no? Y el chiste es romper estos patrones que ya identificamos que nos hicieron daño. Muy bien. Y bueno, ahorita que platicábamos sobre el zapatero a tu zapato, es decir, especialistas en cada quien haciendo su trabajo, que claro que también puede ser multifuncional, ¿no? Trabajando todos en un mismo caso, pero a lo que voy es, no todos los psicoterapeutas, digamos, que vamos encaminados al trastorno alimenticio, y lo que quiero recalcar y pedirte, Denise, es que compartas con las personas que han estado escuchándonos tus redes sociales, esas sí las usen, por favor, o sea, para buscar soluciones, tus redes sociales, un número de contacto laboral para que quien pues le haya caído más 20, así como a nosotros, quiere salir de esto o ha notado que su familiar anda haciendo estas conductas, ¿no? Nota como que su dentadura dañada, como que su dedo a lo mejor ya raspadito, o sea, ya escuchando toda esta sintomatología, está observando todas estas conductas dañinas de su familiar o de usted mismo o de usted misma. ¿Dónde te pueden contactar? Mi red social es psicóloga Denise Barraza, y ahorita estoy trabajando en la clínica Descubre. Somos un equipo, estamos todos bien entrenados, tenemos nuestro grupo, nuestra área infantil, y tenemos nuestra área adolescente y adultos. Yo estoy en el área adolescentes y adultos, y específicamente hay otros psicólogos que manejan trastorno alimenticio, pero soy la que tiene más experiencia, pues. Generalmente yo agarro los casos, pueden preguntar por mí en el número de la clínica, les paso el número de la clínica Descubre, 656-530-7433. Muchísimas gracias, ¿lo puede repetir una vez más, por favor? Claro que sí, clínica Descubre, 656-530-7433. Pues muchísimas gracias, Denise, a Miriam, Heidi, Jazz y todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos cada jueves.
Estamos muy agradecidas por su tiempo y sobre todo que siempre están abiertas a aprender, así como también nosotros siempre aprendemos algo nuevo. Agradeciendo al señor Arnulfo que aquí en cabina hizo que usted nos escuche en donde quiera que se encuentre. También al maestro Francisco Juárez Deita, que abre este espacio para que las profesionales y especialistas de la salud mental y de otros rubros vengan y enriquezcan su conocimiento. Les deseamos que pasen buena noche. Hasta el próximo jueves. Necesitamos más.